Y hoy, hermanos, me gustaría hablar sobre la Virgen Santísima, nuestra Madre del Cielo. Como decía por ahí, creo que era el Papa Benedicto XVI, decía que aquí en la tierra vivimos un adviento eh, prolongado. Toda nuestra vida en la tierra es un adviento. Y en ese adviento de la vida, en este adviento peregrino, María es quien nos acompaña como la figura principal del adviento. Entonces, quisiera hablar de ella, hablar de de María como la madre de la esperanza. Entonces, vamos a comenzar. Yo sé que ustedes tal vez ya hicieron una oración al principio, pero vamos a comenzar con un Ave María, invocando la intercesión de nuestra Madre, y a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues mi meditación está dividida más o menos en 4 partes. Tal vez van a parecer como 80 partes, pero son solamente 4. La primera es definir la virtud de la esperanza. Después, cómo María es portadora de la esperanza. Y aquí me voy a basar en algunos textos litúrgicos. Mi especialidad, cuando estudié en el seminario, mi especialidad fue la liturgia. Entonces, quisiera hacer este énfasis también en lo que dice los textos de la misa, los textos litúrgicos, porque también la misa nos enseña, nos catequiza. La iglesia trata de educarnos por medio de su liturgia. Entonces, pues, por eso. Entonces, primero la virtud de la esperanza, después cómo María ejemplifica esto. Tercero, los textos litúrgicos de Adviento que hablan sobre la Virgen, y luego cómo María espera en Dios, cómo ella es una mujer que nos enseña esta virtud de la esperanza al esperar completamente en Dios. Pone en Él toda su esperanza, como dice aquel bello salmo, ¿no? En el Señor puse toda mi esperanza y no me defraudó. Y dice el Salmo 33, bienaventurado el que espera en Yahvé, bienaventurado porque no será defraudado. Entonces, primero, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una de las 3 virtudes teologales, ¿no? Conocemos la fe, la esperanza y la caridad. La esperanza fluye de la fe, primero, primero viene de la fe, que es un regalo de Dios, y de la fe nace la esperanza, ya que la esperanza viene basado en quien nos otorga la fe, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos fe en Dios, pues es basado en quién es Dios que nosotros podemos tener esperanza, ¿no? Por eso fluye de la fe, fluye de esta virtud teologal de la fe. La esperanza es una espera amorosa y confiada, ¿no? La esperanza es una espera amorosa y confiada, basada otra vez en la persona que nos ha dado fe, ¿no? En la persona que nos ha demostrado quién es, en la persona que nos ha demostrado que podemos confiar en esa persona, podemos confiar, valga la redundancia, podemos abalanzarnos a los brazos o a las palabras de esa persona, porque es una persona fiel, es una persona confiable, ¿no? Entonces, esperar también, la esperanza es aguardar, es estar al pendiente. El Evangelio dice estar vigilantes también, pero es eso, es anhelar como ansiosamente la llegada de algo bueno. Eh, eh, es esperar que en algún momento va a llegar esto que nosotros anhelamos, ¿no? Yo le platicaba a un padre, aquí el párroco, el padre Roberto, le digo, ¿no me parece interesante cómo la selección mexicana causa mucha esperanza en la gente? Y bueno, no sé cuántos de ustedes son mexicanos, pero no sé si pase lo mismo en su país, pero por lo menos en México, la selección mexicana causa mucha esperanza. O sea, para algunos ya completamente una decepción, ¿no? Pero inclusive yo creo que en ellos, en el más fondo de su corazón,
ven el partido de la selección y por muy complicado que pueda ser el partido, eh, lo ven con esperanza. O sea, creen todavía de que en algún momento de la nada, como por arte de magia, las piernas de los jugadores van a resistir más que en otros partidos, o que en este momento, por algún motivo, si todos los partidos los perdieron, en este partido que es tan decisivo, van a salir adelante. Y es interesante, o sea, la dinámica que crea la selección mexicana en nosotros como mexicanos, de crear esperanza, ¿no? Y como les digo, esto fluye de la fe, porque sí, ciertamente a lo mejor la selección, ¿no?, ha tenido buenos partidos, a lo mejor la selección ha tenido unas volteretas interesantes en otros tiempos, etcétera. Y eso es precisamente la virtud de la esperanza, es anhelar que en este momento va a pasar algo diferente, que tal vez no pasó antes, tal vez las situaciones fueron muy adversas, etcétera, pero pasó algo distinto, algo interesante. Y en ese recuerdo, muchas veces, está basada nuestra esperanza, ¿no? De que, en este caso, este ejemplo que les doy, muy mundialista de mi parte, no, no sé si ustedes están mirando un mundial, eh, pero digo, la selección ejemplifica mucho esta virtud de la esperanza aquí en México, nosotros, ¿no? Entonces, seguimos esperando que a lo mejor México gane. Y si no gana, pues ya ni modo. Eh, pero les digo, es un buen ejemplo, creo, para hablar sobre la virtud de la esperanza. La esperanza, entonces, está basada en los atributos de Dios, es decir, en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, que Dios es bueno, y eso nos permite aguardar seguros de lo que vamos a obtener, seguros de que el Señor es bueno, de que el Señor cumple sus promesas, de que el Señor no nos abandona, de que el Señor, así en algún momento pareciera que las cosas iban muy mal con el pueblo de Israel, con los apóstoles, con la vida de Jesús, etcétera, el Señor siempre triunfa, el Señor siempre vence. Eh, y como dice uno de mis santos favoritos, Dios no pierde batallas, ¿no? Por muy oscuro que pueda parecer nuestro mundo, por muy difícil que pueda parecer nuestra situación familiar o nuestra propia situación espiritual, Dios no pierde batallas. Dios, en su gran bondad, permite todo lo que nos pasa. Dios, en su gran sabiduría, en su gran conocimiento de las cosas, permite que nos vaya como nos vaya, para sacar grandes virtudes, como la virtud de la esperanza. Porque como les decía, el del Salmo primero, perdón, del Salmo 33, bienaventurado el que espera en Yahvé, porque no será defraudado, ¿no? El Salmo 33, 9. O el Salmo 146. Bienaventurado aquel cuya esperanza es Yahvé su Dios, ¿no? Bienaventurado el que espera en el Señor, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios cumple sus promesas. No será defraudado el que espera en el Señor. Y como decía aquella bella oración de Santa Teresa de Ávila, la paciencia todo lo alcanza, ¿no? Y para tener paciencia, pues sí necesitamos mucha esperanza de pensar que en algún momento va a hacer las cosas diferente, o que Dios está en control, o que Dios es realmente quien dice ser, es Dios y no solamente un tirano o una persona que quiere gobernarnos, ¿no?, sino es un padre. Por eso les digo, la esperanza fluye de la fe, de saber quién es Dios, de saber quién está a cargo, de saber que el Señor cumple sus promesas. ¿Okay? Entonces, eso. Ahora, María es una fiel portadora de la esperanza, porque ella es la última persona en toda una larga lista de personas que esperaron en Dios, ¿no? Desde Abraham, desde Moisés, desde David, desde los jueces, desde todas las personas que existieron, todos los profetas que existieron, esperaron lo que vio la Virgen Santísima. Y ella, más que nadie, era la que
a la que Dios había elegido para ser portadora de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. María esperó, por ejemplo, en primer lugar, que con la gracia de Dios sería una esposa virgen. ¿Okay? Esto vale la pena desglosarlo un poquito. María es portadora de la esperanza porque en primer lugar esperó que con la gracia de Dios sería una esposa virgen. Recuerden que ella ya estaba desposada con José. Ella ya estaba comprometida con José. O sea, digamos que religiosamente, legalmente, ya estaba casada. Todavía no vivían juntos, como era la costumbre. Pero ya estaba casada, ya estaba desposada con José, como dice el Evangelio. Y cuando el ángel se le aparece, le dice que ella va a ser la madre de Dios. Y dice, ¿pero cómo? Pues si yo no he conocido varón, ¿no? ¿Cómo? Pues si yo soy virgen, ¿cómo voy a ser madre? Y ella recibe esta respuesta de parte del ángel, de que el Espíritu Santo será el que hará esta obra. Y ahí entra la esperanza de María. No solamente la fe de María, de creer en las palabras que le decía el arcángel, sino también la esperanza de que permanecería siempre virgen, aunque ya estaba desposada con San José. El Espíritu Santo, que la iluminó para mostrarle el camino de la vida consagrada a Dios, la fortaleció a María para confiar que ella podía unirse, ¿no? O sea, no unirse sexualmente, sino unir su vida por completo como esposa de San José y permanecer siempre virgen. Y esto se llevó a cabo, no fue defraudada en su esperanza. El mismo Espíritu es el que va guiando toda la vida de María e inclusive la vida de San José, porque fue el Espíritu Santo que a través de un ángel le revela, o a través de un sueño, le revela a San José lo que él está haciendo, ¿no? Lo que el Espíritu está haciendo. Y entonces le dice que no desprecie a María, su esposa, porque lo que lleva en el vientre es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces San José, el varón justo, el esposo de la Santísima Virgen María, la ama con un amor casto, la ama con un amor virginal, lo cual es un amor extremo, un amor excelso, un amor más allá de lo humano, más allá de lo carnal. San José, fuera de Jesús, es quien más ama a la Virgen y la ama de una manera extraordinaria, en el sentido pleno de la palabra. La ama en el sentido extraordinario. O sea, no solamente por un placer carnal, no por solamente un placer personal, sino por un propósito divino, que ella sea la Virgen Madre, que ella sea la esposa virgen. Entonces María confía, ¿no?, que las palabras del ángel se van a hacer realidad. María espera que esto suceda y Dios maquina todo para que así sea. Y por eso le revela a San José el plan, porque pues San José tenía que saberlo, ¿no? Si iba a formar parte de la Sagrada Familia, pues necesitaba saber el plan, en qué consistía esto de ser el padre adoptivo de Jesús, ¿no? Entonces, cuando el ángel le revela los designios de Dios acerca de la maternidad por obra del Espíritu Santo y no efecto de unión y no efecto de ningún varón, María espera entonces contra toda esperanza natural que sin intervención humana se depositase en su seno la semilla de la vida, el Verbo encarnado. Esa es otra esperanza, o sea, de decir, ajá, ¿y cómo va a ser eso? ¿No? Yo sé que en el tiempo de María y de San José no había la tecnología que hoy hay, no había pues los microscopios que hoy hay, y decir, bueno, pero ¿cómo va a ser eso si eso sería imposible naturalmente? Pues la esperanza, mis hermanos, la esperanza no está basada en lo médico, en lo científico. La esperanza no está basada en lo natural, sino en lo supernatural. La esperanza de María, por eso, es supernatural.
está basada, como les decía, no en lo científico, no en lo sensible, sino en lo divino, en los atributos de Dios, que Dios es fiel, que Dios cumple sus palabras, que Dios es bondadoso, etcétera. Entonces aquí María también espera en el Señor. Y les digo, es una esperanza supernatural. Es decir, pero ¿cómo es posible que esto va a pasar? Mira cómo nacen los bebés, es imposible naturalmente que esto suceda, pero pasa y pasó, ¿no? Más bien, pasó por obra del Espíritu Santo, fue una obra divina que el Espíritu Santo iluminó a la Santísima Virgen María, se posó sobre ella, como dice la Sagrada Escritura, y depositó en ella, en su seno virginal, el Verbo encarnado, ¿no? La esperanza nunca defrauda, eh, y porque Dios nunca defrauda, nunca nos queda mal. Tal vez podríamos pensar, no, pero yo le pedí, yo le dije, yo esperé en el Señor que sanara a mi mamá o que me sanara a mí y ya no está. O aquí seguimos. Bueno, no quiere decir que Dios se ha equivocado. Más bien quiere decir que yo me he equivocado. Porque el Señor no cumple nada más nuestros caprichos por muy buenas intenciones que tengamos. El Señor sabe más. Por eso les digo, la esperanza fluye de la fe, de saber que el Señor sabe más y que no yo. O sea, a mí lo que me gustaría, pues es que pasara esto, ¿no? En el caso de José, ¿no? Lo que a mí me gustaría, pues es de que pues mi esposa fuera una esposa normal, ¿no? Que mi esposa fuera, pues normalita. Y resulta que no, que es una mujer extraordinaria, que es una mujer elegida por Dios, que es una mujer que va a permanecer virgen, es una mujer que va a permanecer solamente con un varón, con un hijo. Y pues no sabemos si San José, si la Virgen María, quizás tenían intenciones de tener más hijos, etcétera, no lo sabemos, pero confiaron en Dios. Confiaron que así sería, que sería lo mejor para ellos. Y así fue lo mejor, ¿no? Porque pues, si no, ahorita no veneraríamos a San José de la manera que lo veneramos y a la Virgen tampoco. Ahora, María aparece en el Adviento de muchas maneras. Pero me gustaría enfocarme en dos textos de la Santa Misa que se utilizan en el prefacio. Para los que a lo mejor no están muy familiarizados con la Santa Misa, el prefacio es el primero comienza con un diálogo, es justo antes del santo, ¿no? Entonces empieza un diálogo de que el Padre dice, el Señor está con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y ahí empieza una serie de palabras muy bellas que nos van a iluminar sobre la misa que vamos a celebrar o el tiempo litúrgico que vamos a celebrar. Entonces, el prefacio 2 y el prefacio 4 contienen palabras muy bellas sobre la Santísima Virgen, ¿no? Y estos son los textos que me gustaría analizar, porque otra vez, María es una figura prominente en el tiempo del Adviento, que espera de una manera supernatural que Dios es fiel, que Dios es bueno. Entonces, primero el prefacio número 2. En un texto dice, Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Y ahí ya comienza el santo. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto de la misa sobre la Virgen? ¿Cómo fue la esperanza de la Virgen? ¿Cómo fue la espera de la Virgen? Dice que la Virgen esperó con inefable amor de madre. Qué bello lo dice la Santa Iglesia. Con inefable amor de madre. ¿Qué significa la palabra inefable? Porque esta palabra aparece muchas veces y a veces, pues si no lo sabemos, no podemos
eh, apreciar bien lo que significa, ¿no? Entonces, inefable, otra palabra para un sinónimo de inefable es indecible, inenarrable, maravilloso, genial. eh, sí, o sea que no ha existido antes nada como esto. Entonces María espera la llegada de nuestro Señor con un amor extraordinario, con un inefable amor de madre. O sea, todas las mamás esperan con gozo a su hijo, ¿ya? Todas las mamás. Eh, eh, por muy dañada que esté la persona, el nacimiento de un hijo puede aterrarlos, ¿ya? Puede, sobre todo si son primerizas, puede aterrar que van a ser su hijo, pero siempre está ese lado cálido, siempre está ese lado de ya quererlo ver, ¿no? Entonces dice este texto que la Virgen, la esperanza, el adviento de la Virgen fue con un amor extraordinario de madre, ¿no? Que, como les decía, una serie de personas a través de los siglos esperaron ver este momento, esperaron tener la oportunidad de contemplar con sus ojos al Salvador del mundo. Y la Virgen fue la última en la lista, digamos, la última en la lista, y por eso lo esperaba. Aparte, la Virgen, es impresionante pensar esto, porque la Virgen, como no tenía pecado, como la Virgen había sido concebida inmaculadamente, en vez de que se llenara de terror, como el resto de las mamás, ella se llenó de amor. Por eso el texto dice así, con inefable amor de madre, o sea, con un amor que ninguna otra mamá puede tener, aunque la mamá puede ser muy amorosa y muy optimista sobre su embarazo. La Virgen, el amor de la Virgen por nuestro Señor Jesucristo era muchísimo el amor de la Virgen. Y nadie esperaba tanto como ella, porque, como les digo, no había pecado en ella. Entonces, no existía estos temores que existen en nosotros, ¿no? Y entonces dice, el mismo Señor nos concede ahora prepararnos para el misterio de su nacimiento. Así como le permitió a la Virgen prepararse para su nacimiento, así también nos permite ahora con el Adviento prepararnos para recibir con alegría la llegada de nuestro Señor. Y luego está el prefacio 4, que también dice cosas muy bellas acerca de la Virgen Santísima. Dice, el Señor está con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, etcétera, etcétera. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. ¿Sí? O sea, aquí fíjense el énfasis que está haciendo la iglesia. Le está hablando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. ¿Sí? Qué bella imagen. Del vientre inmaculado de la Santísima Virgen María, del seno de la hija de Sión, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. No me acuerdo qué santo decía que el vientre de la Virgen era como un horno donde se cocía el pan de los ángeles, ¿no? Aquí lo pone más bien como una tierra fértil, porque dice que ha germinado, ¿no? En el seno de la hija de Sión ha germinado el vientre de la Virgen como si fuera la nueva tierra, donde se planta la semilla del Verbo encarnado de nuestro Señor Jesucristo, y ahí brota para todo el género humano la salvación y la paz. En el seno de Virgen Madre, ahí brota para todo el género humano la salvación y la paz. Fíjense estas dos cosas que dice el texto. La salvación, Jesús es la salvación, Jesús es la paz, y María lo lleva con ella. María trae la salvación,
María trae la paz en su vientre, en su seno, ¿no? Aquí yo estoy, Lula, cerquita hay una advocación de la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios fue una imagen traída desde España, desde los primeros, una imagen chiquita, que la original, por cierto, está en Naucalpan de Juárez, por si algún día quieren. Esta imagen fue muy importante porque estuvo en la primer misa que se celebró en el Nuevo Mundo. Esta imagen, la que está en Naucalpan. Los misioneros, al darse cuenta de que aquí en México había pues mucha destrucción, mucha muerte, etcétera, invocaron la presencia de la Virgen María para que les ayudara. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ustedes conocen la historia de la Noche Triste, donde Hernán Cortés pierde una batalla muy importante, pierde a muchos soldados, y Hernán Cortés lo que hace es juntar a todos sus soldados y pedir la intercesión de la Virgen. ¿Sí? A todos los junta y se ponen de rodillas enfrente de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios y le piden ayuda a la Virgen. Le piden que ella interceda para que les ayude, porque recuerden, nos traía la fe, estábamos viviendo aquí, estábamos viendo poder, ¿no? Ser dioses, que como dice San Pablo, son demonios, ¿no? O sea, a tal punto que aquí, por ejemplo, en el Cerrito de los Remedios, de la Virgen, donde está ahora la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, ahí las personas nativas, cuando no llovía, le ofrecían sacrificios de niños al dios Tlaloc, y sacrificaban a niños de 6 y 7 años. Entonces la Virgen, como es mamá, dice, no voy a dejar que eso pase, ¿no? Entonces, era muy importante que España ganara, que el ejército católico ganara, era muy importante. Entonces la Virgen intercede, y entonces se agarran a guamazos otra vez el ejército católico, el ejército español, con el ejército indígena, se agarran a trancazos nuevamente, y la narración dice que los indígenas empezaron a recibir puñetazos de tierra, que no sabían de quién les estaba aventando tierra en la cara, a tal punto que ya no podían pelear y tuvieron que rendirse porque estaban teniendo muchas bajas. Se rindieron. Y dice el autor de este texto que lo atribuyen a la intercesión de la Virgen. Y entonces alguien puede decir, ¿pero por qué la Virgen ayudó a un ejército y no al otro? Ah, pues porque un ejército traía la verdadera fe. Un ejército traía la salvación. Un ejército traía la paz. ¿Eh? Y el otro no. ¿Por qué la Virgen intercedió para que un ejército ganara? Pues porque un ejército traía la Santa Misa. Un ejército traía a nuestro Señor Jesucristo. Un ejército traía la intercesión de la Santísima Virgen María, el santo bautismo, los sacramentos, etc. Y entonces, esa es la batalla, digamos, definitiva que causa el derrocamiento y viene, entonces sí, la evangelización, ¿no? No se diga de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. O sea, que fue también gracias a las apariciones de la Santísima Virgen María de Guadalupe en el Tepeyac, que el pueblo indígena logra por fin conocer al verdadero Dios por quien se vive, como dice San Juan Diego. Es gracias a ella, porque ella, como les digo, trae en su seno la salvación y la paz. Y qué bendición nosotros como mexicanos que dentro del Adviento podamos celebrar a la Santísima Virgen María de Guadalupe y a la Inmaculada Concepción, ¿no? De hecho, este texto va a hacer referencia también a la Inmaculada Concepción, porque dice, la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. La gracia que teníamos, o que hubiéramos tenido más bien, en el paraíso, nos los quitó Eva, nos los quitó Adán. La gracia que Eva nos arrebató, nos lo ha devuelto
la Santísima Virgen. En ella, Madre de los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo, Señor nuestro. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos tu himno de gloria. ¿Okay? Entonces, María es verdaderamente una mujer de esperanza. Es verdaderamente una mujer que viene a traer la salvación y la paz en su Hijo Jesucristo, ¿no? Y ya por último, María entonces es la que espera completamente en Dios y solamente en Dios. Ya antes de que el arcángel la visitara en Nazaret, María esperaba como fiel israelita la venida del Redentor, ¿no? Como todos los israelitas. Si en las Sagradas Escrituras nos dice que Simeón esperaba la consolación de Israel, ¿se acuerdan cuando van a presentar al templo? Simeón es este hombre, este sacerdote que esperaba la consolación de Israel. Que José de Arimatea, ¿se acuerdan? Este hombre que baja el cuerpo del Señor en el momento de la cruz, también dice que esperaba el reino de Dios. Pues imaginémonos ahora a la Virgen María, la Inmaculada, que esperaba ardientemente al Mesías. Lo esperaba con tanta fuerza, con tanto anhelo, que mereció ser escogida para tenerlo en su vientre virginal. Desde el momento en que María dio su consentimiento al anuncio del ángel, ella espera ver con sus propios ojos la plenitud de esa promesa hecha por él. Lleva en su corazón la expectación de tener a Dios, al Dios hombre, en sus entrañas, que su Hijo esté en ella. Este precisamente es el misterio del Adviento. Esperar con alegría, esperar con añoranza, esperar con ansias que Dios se manifieste, que Dios se revele. Es María la que en el Adviento nos ayuda a esperar, la que permanece fiel junto con nosotros en esta espera a que Dios se manifieste. Entonces la Iglesia aprende mucho de ella, de la Virgen María en el Adviento. Entonces, ella ya esperaba por dentro, en su corazón, ella ya esperaba a Dios, pero ella lo esperó doblemente, porque también en su vientre lo esperaba. Quería saber cómo sería ese niño, ¿no? O sea, era doble, porque todas las mamás, como les decía, esperan ver pues cómo va a ser su hijo, a quién se va a parecer, si tiene los ojos del papá, la nariz de la mamá, etcétera, etcétera. Pues María ciertamente esperaba ver eso, pero también esperaba ver al Hijo de Dios. ¿Cómo sería el Verbo encarnado en su seno? Quería también tenerlo en sus brazos, en su regazo. Quería que sus ojos pudieran contemplar a no solamente su Hijo, sino el Hijo de Dios, que escuchara su voz con sus propios oídos, que pudiera besarlo con sus propios labios, abrazarlo con sus brazos, que pudiera estar con él, ¿no? Y de saber que no era un niño cualquiera, sino que era Dios, nuestro Señor. O sea, si ya de por sí el amor de una mamá al ver a su hijo nos enternece y nos causa lágrimas, pues ahora imagínense para la Virgen María poder tenerlo en sus brazos, a lo que, como dice, creo que San Bernardo, no, San Alfonso María de Ligori, decía lo que el mundo entero no podía contener, se hizo pequeñito para entrar en el vientre de la Virgen. Y por eso lo esperaba tanto, con una firme esperanza. Y a medida que se acercaba el día y la hora, aumentaba más la ansia y el deseo de que llegara el Mesías, por fin anhelado por los profetas. Entonces, ni los más anhelados deseos de ningún místico han podido contemplar lo que la Virgen ha contemplado en aquella noche de Belén, ¿no? Es un amor más encendido que cualquier mamá. Es una fe mayormente encendida que cualquier místico, que cualquier santo, etcétera, porque ella fue concebida sin mancha de pecado original. Su ansia era inefable, ¿no? Era extraordinaria, eh, pero también al mismo tiempo no era como una persona alterada, ¿no? De que, ay, ¿qué va a pasar? No, sosegada, ¿no? Una esperanza tranquila, confiada, ¿no? De que tranquilos, esto va a suceder, ¿no? Ya
El Señor lo dijo, el Señor lo habló, así que no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Entonces, nosotros ahora, los fieles que estamos en este adviento permanente hasta la llegada de nuestro Señor, pues vamos a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María, que ella esperó en el Señor, que ella esperó porque confiaba, porque sabía quién era Dios, porque sabía quién le había dicho esas palabras y, y que Dios nunca falla, ¿no? Dios no pierde esas batallas. Y por fin Dios le concedió ver a nuestro Señor. Y así también nosotros esperamos que en este Adviento, con este retiro, con nuestra preparación asidua a la oración, a los sacramentos, podamos también un día contemplar el rostro de Dios y contemplar el rostro hermosísimo de la Virgen Madre. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros y no sé si tengas un poquito de más Gracias. tiempo para que si alguien tiene alguna pregunta de los hermanos que están aquí reunidos, te la pueda hacer. No sé. Sí, si alguien tiene, tengo ahorita misa en unos minutos, pero si puedo contestar algunas preguntas, con gusto. Si alguien quiere alzar su mano, adelante. No sé si se alcanzan a escuchar los cohetes tremendos que acaba de terminar una misa. Y como estamos en el novenario de San Andrés, todos los días hay cohetes. A ver qué dice. Luis Francisco, adelante. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta de ¿cuál es el misterio de la Virgen? ¿Cuál es el misterio de la Virgen? Es la pregunta. Uy, pues hay muchos. O sea, uno de ellos es el hecho de que haya permanecido virgen antes y después del parto, por ejemplo. Y alguien decía, pero ¿cómo puede ser eso? Eso naturalmente no puede ser. Una mujer ciertamente no puede permanecer virgen antes y después del parto. Y entonces había un santo, que siempre se me olvida su nombre y ojalá me perdone cuando Dios mediante lleguemos al cielo, pero había un santo que decía, es muy fácil. Dice, cuando tú ves un cristal, la luz puede pasar por ese cristal sin dañar el cristal, ¿no? La luz pasa sin dañar el cristal. Dice lo mismo con la luz, con Cristo, que es la luz del mundo. Pasó por el seno de la Santísima Virgen María, por el vientre de la Santísima Virgen María, sin dañarla, ¿no? Bien fácil, dice. Si una luz común y corriente puede hacer eso, pues ¿qué no podrá hacer la luz del mundo, nuestro Señor, ¿no? Muchas gracias, Padre. De nada, Luis Francisco. Con todo gusto, con todo gusto. Recen mucho a la Virgen, la verdad, recen mucho a ella porque nos puede enseñar muchísimo. De hecho, es el modelo para toda la iglesia. En los documentos que los padres, los santos padres han sacado, ¿no? Los papas, una y otra vez nos recuerdan del amor que debemos de tener hacia nuestra Madre del Cielo. Entonces, recen el rosario.
es lo que nos pidió la Virgen de Fátima. Yo tengo aquí mi imagen chiquitita de Fátima con sus 3 niños, estatuas, adorando estatuas. No, no es cierto. Con los 3 niños de Fátima, que la Virgen fue lo que pidió, que rezáramos el rosario, que lo hiciéramos todos los días. Ustedes saben que Francisco no rezaba el rosario, entonces nomás agarraba su rosario, Francisco, y decía, Ave María, 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 Ave María. ¿Ah? Y hasta que se le apareció la Virgen, y de hecho él no podía ver a la Virgen, ¿no? Y yo creo que era porque no rezaba el rosario, no pudo ver la Virgen porque no rezaba el rosario. Pero una vez que se le apareció la Virgen, él empezó a rezar el rosario completo. Entonces, hay que rezar el rosario. Padre, una pregunta. ¿Nos podría sacar la duda si la Virgen murió? O un poquito explíquenos el misterio de su asunción al cielo. La Iglesia lo deja abierto a que podamos creer una u otra, que ninguna de las dos se contradice. Hay 2 tradiciones. Una, que la Virgen sí murió, ¿no? Pero resucitó inmediatamente. Y otra, que no murió, sino que más bien solamente se durmió. Y así se le llama la dormición de la Virgen María. Cualquiera de las 2 tradiciones, la Iglesia lo deja libre. De hecho, la manera en cómo la Iglesia habla de la asunción de la Virgen María, dice que llegando al término de su vida terrenal, Dios la llevó al cielo, en cuerpo y alma. O sea, si se fijan, es muy cuidadosa la Iglesia de, de, de dejarlo, digamos, abierto, ¿no? Porque la Iglesia Católica es universal. Entonces, por ejemplo, está la Iglesia Católica Ortodoxa o la Bizantina, que ellos hablan más de la dormición, ¿no? De la dormición de la Virgen, que ella no murió, sino que más bien se durmió nada más y subió al cielo. Y entonces hay otros que dicen, no, sí murió para asemejarse más a su hijo, etcétera. Creo que la Iglesia lo considera como algo un tanto irrelevante, si murió o se durmió. El caso es que se fue al cielo, en cuerpo y alma. Ya cuando lleguemos al cielo le podemos preguntar a la Santísima Virgen María qué fue lo que pasó. Pero hasta ahorita la Iglesia lo deja abierto a cualquiera de las 2, es completamente válida y no contraria a la fe. Gracias, Padre. De nada. Pues yo creo que me voy a tener que ir porque ya nomás me quedan 5 minutos para trasladarme para la iglesia. Pero les agradezco, hermanos, mucho. Creo que todavía les queda una charla, así que les doy la bendición y pues rezo por ustedes ahorita en la Santa Misa también. Gracias, En nombre del Padre. Padre. Y de nada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos ha enseñado a esperar de una manera supernatural, a esperar en contra de todo lo que pareciera posible e imposible. Te pedimos por estos hijos tuyos que están conectados en este retiro virtual. Te pedimos que los guardes, que los protejas y que fortalezcas la esperanza que tú has infundido en ellos, basados en la fe, en saber que eres bueno y que eres fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Martín, por tu presencia entre nosotros y también nosotros hacemos oración por ti, por tu sacerdocio, por tu vocación y pues es un honor haberte tenido aquí entre nosotros. Y pues encomendamos, como tú lo decías, a la protección de la Santísima Virgen de los Remedios, que es donde ahorita ejerces muy cerquita del Cerrito de los Remedios. Y pues de todo corazón muchísimas gracias y a nombre de todos los que llevamos esta evangelización digital en los medios, pues
te deseamos todo lo mejor en tu vida como sacerdote. Y esperemos que no sea la primera y la última vez que estés entre nosotros. Esperemos que muy pronto otra vez estés entre nosotros. Te quiero reiterar que pues el apostolado pues también están las puertas abiertas para cuando tú quieras regresar otra vez a dar algún tema, alguna charla, pues aquí estamos. Gracias, Padre de todo corazón. Igualmente, Dios les bendiga. Adiós, adiós. Luego, gracias, padre. Le cedo la palabra al hermano Felipe, que va a dar algunas indicaciones. Y pues bueno. Y como decía el hermano Felipe, pues viene todos los sacerdotes que han estado ahorita con nosotros y todos son importantes, pero los dos padres anteriores son jovencitos, ¿verdad? Pero el que viene ya es grande, ya es mayor y es un sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús. Y el padre que viene conoció a los dos jesuitas. ¿Sí se acuerdan del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas que aconteció hace algunos meses, que nuestra patria estuvo muy triste de estos acontecimientos tan lamentables? Pues el padre Gary, que con mucho cariño se le conoce, conoció a estos dos sacerdotes. Y pues vamos a hacerle honor a la Compañía de Jesús, el tenerlo entre nosotros. De hecho, él está muy animado de estar con nosotros, aunque me decía, pues yo no soy muy bueno en las tecnologías, pero le vamos a hacer la lucha, me decía. Y pues bueno, ya en unos minutos va a estar con nosotros el padre religioso de la Compañía de Jesús.